amigos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión os voy a hacer un vídeo muy pequeñito de estas alitas tan bonitas, tan dulces, que las vamos a utilizar para un proyecto que tengo ya en mente, que lo voy a hacer a continuación de haceros este vídeo, ¿vale? Son muy fáciles de hacer, no tienen absolutamente ningún problema, o sea, es muy fácil y bueno, tanto puede servir para hacerlas, para este muñequito que voy a hacer ahora, como pues para un ángel, para cualquier proyecto que os guste a vosotros, ¿ves? Las podéis hacer en diferentes colores, diferentes texturas, más grandes, más pequeñitas, y la verdad es que son muy preciosas. Bien, pues nada más deciros que si os apetece os suscribáis a mi canal, que ya sabéis que me ayudáis muchísimo a seguir adelante, que cada vez somos más y la verdad es que estoy muy contenta con todos vosotros. Pues nada, manos a la obra y dedito arriba, ya sabéis. Hasta ahora. Bien, vamos a empezar a hacer el ala y vamos a hacer 8 cadenitas. Según la queramos, si la queremos más grande, más pequeña, pues haremos con la lana más gruesa, menos gruesa, también influye mucho el gancho. Yo en este caso la voy a hacer con el número 3 y vamos a hacer 8 cadenitas. Vamos a hacer 8 cadenitas, 4, 5, 6, 7 y 8. Dejando el primer punto, que no se teje, este no se teje y nos vamos al segundo y vamos a tejer 6 puntos bajos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Y el último punto vamos a hacer un punto raso. Ya sabéis que es arrastrando la hebra. Subiremos una cadeneta, giramos el tejido y ahora vamos a hacer 2 puntos. En el primer punto que nos viene hacemos 1, 2 puntos y un aumento. 2 puntos en el mismo punto y a continuación vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos en el último. Vamos a subir con 4 cadenetas. Vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Giramos el tejido y vamos a tejer las cadenetas por la hebra de arriba. Vamos a hacer 3 puntos en las cadenetas, 1, 2 y 3 puntos. Y a continuación vamos a hacer 4 puntos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 puntos. Vamos a hacer un aumento, 2 puntos en el mismo punto. Vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos. Y en el último vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a subir con una cadeneta y giramos el tejido. Bien, ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos y un aumento. A continuación vamos a hacer 9 puntos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. De nuevo vamos a subir 4 cadenetas. Vamos a hacer 4 cadenetas, 1, 2, 3 y 4. Giramos el tejido y volvemos a tejer en las cadenetas.
cogiendo la hebrita de arriba, hacemos 1, hacemos 2 y hacemos 3 en las cadenetas. Ahora a continuación vamos a hacer 9 puntos bajos. Vamos a ir haciendo hasta el final y haremos 9 puntos bajos. Una vez tengamos los 9 puntos, vamos a hacer un aumento. A continuación vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2, y en el último vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a subir una cadeneta y giramos el tejido. Ahora en esta vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos, vamos a hacer 1 y 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos en el mismo punto. Y ahora vamos a tejer hasta el final, que sería hasta aquí, 14 puntos. Vamos a hacer los 14 puntos que tenemos en nuestro tejido. Hasta llegar arriba vamos a hacer los 14 puntos. Una vez tejido los 14 puntos vamos a hacer de nuevo 4 cadenetas. Hacemos 1, 2, 3 y 4. Giramos de nuevo el tejido y por la cadeneta por la parte de arriba vamos a hacer las cadenetas, que serán 3. Vamos a hacer 1, vamos a hacer 2 y la tercera. A continuación vamos a hacer puntos bajos, que será un total de 19 puntos. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí. Hasta llegar a 19. No son 19, son 14, que me he pasado de vuelta. Una vez que hemos hecho los 3 puntos de la cadeneta y 14 puntos, vamos a hacer un aumento, y vamos a hacer de nuevo 2 puntos bajos, 1 y 2, y un punto deslizado o raso, como queráis llamarlo. Subimos una cadeneta y volvemos a girar el tejido. Y aquí de nuevo vamos a hacer 2 puntos bajos, hacemos 1, 2 puntos bajos, un aumento, y ahora sí que vamos a hacer las 19 cadenetas, las 19 puntos bajos hasta llegar al final. Ahora sí que de nuevo, después de los 19 puntos, vamos a hacer de nuevo 4 cadenetas, 1, 2, 3 y 4. Giramos el tejido y volvemos a tejer las cadenetas por el puntito de arriba. Es muy importante que el punto lo hagáis por arriba, porque si no se os girará el tejido. Vamos a hacer 3 puntitos en las cadenetas, 1, 2 y 3, y de nuevo vamos a tejer los 19 puntos que tenemos que hacer de esta vuelta. Llevamos 2, 3 hasta llegar a 19 puntos. Una vez hechos los 19 vamos a hacer un aumento. Vamos a hacer 1 y 2 puntos en el mismo punto. Vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2, y en el último de nuevo hacemos un punto deslizado. Volvemos a subir con una cadeneta y vamos a girar el tejido. Vamos a hacer de nuevo 2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos y un aumento en el siguiente, 1 y 2 puntos.
Y ahora vamos a subir hasta el final de las cadenetas. Ahora ya en este trozo hemos hecho 24 cadenetas y volvemos a hacer lo mismo. Subimos con 4 cadenetas. Volvemos a girar el tejido y de nuevo vamos a tejer las cadenetas, los 3 puntitos de cadeneta. Vamos a hacer 1, 2 y las 3 cadenetas y volvemos a tejer los 24 puntos que tenemos en este lado. Bien, una vez que hemos hecho los 24 puntos vamos a hacer un aumento, 2 puntos bajos, 1 y 2 y de nuevo un punto deslizado. Subimos cadeneta y giramos de nuevo. Ahora volvemos a hacer lo mismo, hacemos 2 puntos, 1 y 2 puntos, volvemos a hacer un aumento y ahora vamos a hacer hasta el final del tejido, que tendremos 28 puntos. Vamos a subir hasta arriba. Bien, de nuevo hacemos 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Ahora no hacemos 4, hacemos 3 puntos bajos y vamos a hacer de nuevo por la hebrita de arriba. Ahora haremos 2 puntos porque hemos hecho 3 cadenetas solo, ¿vale? Y vamos a ir hasta abajo de todo antes de llegar al aumento, ¿vale? Vamos a bajar. Bien, una vez hechos las 29 cadenetas, los 29 puntos bajos, igual que los que hemos subido, los bajamos. Y ahora a continuación vamos a hacer un aumento, 2 puntos bajos y de nuevo un punto deslizado. Subimos cadeneta, giramos el tejido y aquí vamos a hacer la variante de hacer 3 puntos bajos. Hacemos 1, 2, 3 puntos bajos, un aumento y ahora volvemos a subir hasta arriba de todo hasta llegar al final del tejido. Ahora de nuevo vamos a hacer, después de los 32 puntos bajos, vamos a hacer 3 cadenetas, 1, 2 y 3, giramos el tejido y volvemos a tejer en las cadenetas, 2 puntos en las cadenetas. Hacemos 1 y 2 puntitos en las cadenetas y volvemos a tejer los 32 puntos que tenemos aquí. Una vez hechas los 32 puntos vamos a hacer un aumento, 1 y 2 y vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos y el último que será un punto deslizado. Vamos a hacer una cadeneta y dejaremos hilo ya para coser. Bueno, como veis, esto es la formita que tiene. Ya veis qué cosa más cuca. Bueno, podéis hacerla de muchos colores, bueno, yo en este caso la tenía hecha de este tono con este brillito porque estoy haciendo, como os he dicho, otro trabajito y quiero que quede como más brillantitas. Pero bueno, ya veis, podéis hacerla de los colores que queráis. Esta lana es un poquito más gruesa que esta, por tanto ha quedado un poquito más grandecita. Ya lo veis. O sea, van variando dependiendo de la lana, lo gruesa que sea, o la aguja también influye mucho. Yo os aconsejo que ahora, si tenéis un libro o algo de peso, le pongáis un poquito de laca de spray o alguna cosita así. Si no tenéis almidón, también va muy bien la laca, que es lo que yo voy a hacer con estas. Y le pongáis algo de peso, un libro gordo, que no pasa nada si le ponéis un trocito de papel y luego ponéis un libro grande encima que haga un peso y entonces os va a quedar bien planchaditas y bien tiesecitas. Y luego para ponerlas
podéis ponerlas. En este caso yo la voy a poner en ese proyecto que os estoy haciendo, o en un angelito que hagáis, en fin, en lo que vosotros queráis ponerla, ¿vale? Bien, pues nada más. Esto era lo que quería enseñaros hoy, para que tengáis otra cosita más. Ya sabéis que son preciosas, bueno, ya lo veis. Y en fin, nada más, que me despido de vosotros. Gracias por dejarme entrar en vuestras casas. Y hasta siempre. Y no os perdáis el tutorial que viene, que es muy, muy bonito. Pues venga, ánimo, salud y muchos besos a todos.